Ahí pueden ver lo que les estoy compartiendo. ¿Alguien identifica alguno de esos autores? ¿Alguien sabe quién es quién? ¿Quién es el de la esquina superior izquierda, esquina superior derecha, esquina inferior izquierda, esquina inferior derecha? ¿Alguien ubica? ¿Sabe quiénes son esos autores? ¿Lo saca de alguna u otra manera? ¿Anymore? Marshall, dice Ariana. Ajá. Marshall, exactamente. Marshall es el de la esquina superior derecha, imagino. Es el que está con la manito acá, ¿no? Esta foto clásica. Hayek es esta, digamos, a la altura de Marshall, pero para el otro lado, para la izquierda. Ajá. Muy bien, Fabiana. Ah, Keynes es el del bigotito de brocha, ¿no? El que te está mirando seriamente y que te dice que el Estado debe intervenir cada cierto tiempo. Ajá. Y el que ven el peladito de lentes, ¿no? Que tiene la mano así. Él es Milton Friedman, padre del neomonetarismo, exactamente, Gabriela, padre del neomonetarismo en la actualidad. Nuestro Banco Central, ¿sí? Y el manejo que tiene Julio Velarde de nuestro Banco Central está inspirado en las ideas de Milton Friedman, ¿sí? Un pilar líder de la Gran Escuela de Chicago. La Gran Escuela de Chicago se hizo conocido por eso, ¿sí? No solo por los liberales, siempre se piensa lo de Chicago solamente que son liberales, no, también tuvieron un aporte teórico importante que tiene que ver con el ancla monetaria y varios conceptos que manejamos del Banco Central y la teoría monetaria, ¿sí? Es más, lo que ustedes llevan, los de economía llevan un curso de teoría monetaria, lo que llevan teoría monetaria básicamente es Friedman y algo de Keynes. No ven mucho Hayek. Y Marshall no, porque Marshall no se metió en esos temas. Hayek también tiene una teoría monetaria, pero no ven. Esa la ven cuando lleven el curso conmigo de austriaco. ¿Sí? Entonces, un poco la idea, estos son como los pilares, ¿no? De las grandes escuelas que vamos a ver ahora. Y para que entiendan que lo que no vamos a estar viendo década por década, cómo fue la evolución, sino a lo largo del siglo XX hay corrientes que van teniendo, ¿sí? Distintos momentos, ¿no? Por ejemplo, yo he dividido el siglo XX en algo que usa Cambridge, Oxford y Harvard, ¿no es cierto?, en la división de la historia económica mundial, ¿sí? En términos de primera globalización, que esto ya lo hemos visto cuando vimos los marginalistas, el contexto de marginalistas debían usar esto. Primera globalización es esta primera integración del mercado mundial, del mercado de productos y de factores de producción, de manera impresionante, todo se integra, hasta ¡boom! 1914, Primera Guerra Mundial, ¿sí? Y comienza la debacle, y este periodo se conoce como el periodo de la desglobalización. Un periodo donde la integración económica se reduce, dos guerras mundiales, la crisis 1929 al medio, luego viene la Guerra Fría, ¿sí? Todo este periodo es un periodo de poca conexión, hay crecimiento, pero por ejemplo en el primer periodo la economía neoclásica tenía mucho peso, sobre todo por Marshall, pero en el segundo periodo, sobre todo a partir de 1930, la economía, la tendencia, la corriente fuertemente es el keynesianismo. ¿Sí? Y más bien después de la crisis del petróleo de los 73, sus repercusiones y las medidas que van a darse a partir de los 80, ¿sí? Es que entramos a la nueva segunda globalización, ¿sí? La segunda globalización, ¿sí? Que este periodo de nueva integración económica que estamos experimentando, que ahora tiene como características la era digital, la tecnología, ¿no es cierto?, de punta, que la IA está abriendo una nueva fase, ¿no?, de globalización, pero tiene que ver con cada vez más integrados. La pandemia para muchos pudo haber sido el momento de que se rompía esta integración, pero no. Por ejemplo, la crisis del 2008-2009 no generó el impacto estructural que sí generó la crisis de 1929. La del 2008-2009, ¿sí? Fue una crisis, un retorno a cierta intervención, pero el mundo volvió a ser global. Acá en la del 29 sí se interrumpió fuertemente. La pandemia más bien lo que hizo fue profundizar la era digital con la virtualización. Estas clases que estamos teniendo en la actualidad eran muy pocas antes de pandemia, salvo en algunos, en UPC como en IEPE o algunos posgrados, pero en pregrado en general no había esto que estamos haciendo ahorita. ¿Sí? Que para mí ha sido este curso ha sido muy desafiante volverlo virtual porque a tiempo que yo no hacía clase virtual, de verdad tiempo, y de este curso.
yo comencé dictando este curso de Historia del Pensamiento de manera virtual y luego ya era prácticamente presencial, salvo un salón que llevaba el profesor. Pero este es que me voy despidiendo un poquito de San Isidro, porque me han jalado por otro lado. Estamos a impulsar la carrera por San Miguel. Muy bien, entonces, en este contexto, por ejemplo, el pensamiento neoclásico inicia fuerte con la publicación de Marshall, Un principio de economía, en 1890, ¿sí? Entonces, y llega hasta la actualidad. Básicamente, ustedes todo fundamentos e intro a la micro es pensamiento neoclásico. Entonces, o sea, desde ahí no ha cambiado tanto. ¿Sí? Y sigue, obviamente, y hay desde Marshall al medio tenemos a Friedman, los más recientes premios Nobel como Gary Becker y otros, ¿sí? Siguen impulsando la corriente neoclásica. La corriente austríaca la pongo de hecho, desde antes porque iniciaría con Menger. El planteamiento de Menger, Karl Menger fue previo a Marshall, pero vamos a ver sobre todo los autores del siglo XX, sobre todo Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, pasando por los más recientes como Rothbard, que son los anarcocapitalistas, los austríacos que piensan que el Estado no debería existir y plantean una organización de la economía sin Estado. No es que el Estado sea poco, como plantean los neoclásicos. Los austríacos consideran que el Estado no debe existir. ¿Sí? Y por ejemplo, cuando veamos los austriacos, va a ser la única clase probablemente, hasta el momento, ¿sí? En el que vas a escuchar que se critica al Banco Central. ¿Sí? Son muy críticos del Banco Central. No el Banco Central irresponsable de los 80, el Banco Central en esencia, como se maneja, por ejemplo, en el Perú hoy. Son críticos de ello. Ah, profesor, ¿cómo va a chocar con Julio Velarde? Yo tengo mi foto de Julio Velarde ahí en mi cuarto. Los austriacos no creen en nadie. Todo lo que tenga que ver con entidades públicas generan daño a la economía. Eso lo vamos a ver. ¿Sí? Luego una corriente que es la corriente del institucionalismo. Les cuento que tiene cierta herencia del historicismo, pero el institucionalismo se va a centrar sobre todo en temas políticos. Chicos de ciencias políticas, si hay una corriente que une, una corriente en la economía, que une y que hace dialogar de manera bastante fructífera a la economía con la política, es el institucionalismo. Siendo su máximo exponente Douglas North, Premio Nobel de Economía en el 93, ¿sí? Quien habla de las reglas de juego. ¿Sí? Por ejemplo, Douglas North decía, en la economía neoclásica se necesita tierra, capital y trabajo para pensar en crecimiento económico, ¿sí? Para la producción, pero falta una. ¿Cuál dijo Douglas North que falta? Reglas de juego. Si las reglas de juego no están claras, ¿no? Si las instituciones no funcionan bien, va a haber problemas y no hay el crecimiento esperado. ¿Sí? Y luego sobre eso hay una maraña, ¿no? De explicaciones de Douglas North que lo vamos a tocar, muy, muy interesantes. ¿Sí? De hecho, Douglas North fue el profesor, el inspirador de Robinson y Gallagher, que fueron los premios Nobel el ciclo pasado, el año pasado por el libro ¿Por qué fracasan los países?, que es institucional, básicamente. ¿Sí? Ah, y otra cosa, algo importante con el que quería también comenzar la clase que se me había olvidado. Ya salieron los premios Nobel de este año, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Saben quiénes son? Nada. ¿Qué pasó? Estudiante de economía. ¿Sí? Premio Nobel. Ajá. Ese de La Paz, exactamente, exactamente. De hecho, hay todo un reel, ¿no es cierto?, que le están comentando y que ella se queda fría. Pero a economía. A economía. Ajá. Les cuento que hay 3 autores, entre los cuales está Morky. El Premio Nobel de Economía ha estado dirigido a autores que han trabajado temas de crecimiento económico, pero no de corto plazo, crecimiento económico a largo plazo. Autores como Morky, Hewitt y otro más, no me acuerdo el nombre, pero que han demostrado que el crecimiento económico a largo plazo, ¿sí? ¿Se basa en qué? En la innovación tecnológica. De hecho, desarrollan un concepto. Morky hizo un estudio de 200 años y cómo los saltos en el crecimiento económico dependen de la tecnología. Sobre todo por el contexto en el que estamos, en el que mucha gente tiene temor a la IA y en realidad lo que va a hacer la IA es explotar el crecimiento.
Cada vez que hay una innovación tecnológica, el crecimiento crece muchísimo, ¿sí? Y más cuando es irruptiva. Vamos a hablar también de Schumpeter en un momento, que fue el que inventó el concepto de destrucción creativa, que es el concepto que han tomado estos premios Nobel. ¿Cuál es el concepto, profesor, de que destrucción creativa? Que creas algo tan innovador, que rompe con toda la competencia y desaparece la competencia. Pues creas algo y destruyes todo lo demás. Por ejemplo, Netflix llegó, el primer streaming, desapareció todos los DVDs, ¿no es cierto? Todos los videos, tu DVD pirata, ¿te acuerdas que tenías? No sé si se acuerdan que en casa habían esos videos de 3 soles, 5 soles, que se escuchaba, que estaba en la grabación en el cine, que estaba viendo la película y alguien se cruzaba, ¿no? Ese tipo de negocio desapareció. Los CDs, ¿no? Los VHS, todo lo demás desaparecieron. Blockbuster desapareció, ¿sí? Entonces hay, por ejemplo la computadora que desapareció la máquina de escribir. De repente algunos lo tienen todavía, la máquina de escribir en sus casas, que están para trancar la puerta más que otra cosa. Pero sí, es básicamente crecimiento a largo plazo, basado en tecnología y el desarrollo del concepto de destrucción creativa, para los cuales se ganó el premio Nobel en economía este año, ¿sí? Y qué interesante, por tercer año consecutivo, historia económica. Historia económica, historia económica. Las demostraciones de estos autores no son un estudio chiquito actualmente, son estudios de 200 años, 150 años. El año pasado, ¿por qué fracasan los países? Un estudio de 500 años. El anteaño pasado, 2023, ¿no es cierto? Donde ahí se me fue la autora de la primera premio Nobel de Economía Mujer, que demostró la diferencia salarial, ¿no es cierto? En base a temas de género, la brecha salarial entre hombres y mujeres, pero lo demostró en 200 años, son estudios de 200 años, son estudios que le toman años, estas personas están investigando 20, 30 años de su vida. O sea, es un montón para que te ganes un premio Nobel. Y hay gente que sustenta su tesis y dice, ah, no, ya estoy ya. Su tesis de licenciatura, ¿no? Con tu encuesta del hogar, yo ya estoy ya, profesor, ya. Estoy para tesis, ¿eh? Estoy para que me hagan mi premio Nobel. ¿Qué premio no te pases? Recuerda que en tu tesis de licenciatura literalmente no estás soportando nada. Lo que hace tu tesis de licenciatura es demostrar que sabes investigar. Realmente comienzas a investigar de manera seria, se hace el doctorado. Ni en maestría. El doctorado es tu demostración de que haces una investigación seria. Y ahí para adelante. ¿Sí? Para aquellos que quieran ir para la parte teórica. Muy bien. A partir de 1930 aparecería, chicos, el keynesianismo como una nueva corriente, ¿sí? Obviamente fundada por John Maynard Keynes, ¿sí? Y que va a llegar hasta la actualidad. Se ha hablado actualmente del neokeynesianismo con autores como el premio Nobel Joseph Stiglitz. De hecho, el primer premio Nobel, los premios Nobel se comienzan a dar en el mundo a partir de 1969, el Nobel Economía, a partir del 69. Y el primer premio Nobel fue Samuelson, que fue el principal heredero y el principal neokeynesiano, el principal heredero de Keynes, y el que preservó y difundió más a Keynes. ¿Sí? Y ese fue el primer premio Nobel. Y un elemento que hemos sumado que aparece con fuerza a partir de los años 60, chicos, es la economía ecológica, que es el último tema que vamos a ver. ¿Sí? Y que cuestiona muchas bases de la economía clásica. Cuestiona la idea de ver como recurso a la naturaleza y cuestiona varias cosas. Entonces, chicos, como pueden ver, para el examen final, lo que tienen que hacer es tomar autores de pensamiento neoclásico y compararlos con una de las 4 opciones distintas. Pueden compararlos con los austriacos, pueden comparar con los institucionalistas, con los keynesianos o la economía ecológica, como ustedes quieran. ¿Sí? Ahora hay 4 opciones. La primera parte habían 3 opciones para comparar con los clásicos. Esta tienen que comparar los neoclásicos con una de las 4 opciones que tienen ahí. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿O ya se durmieron ya? ¿Dónde está la gente? Ya cayó, ya los perdí. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, chicos, chicas. Uy.
A ver. Voy a pasar la lista y para hacerlo más rápido, solamente por favor, todos levanten la mano. Todos levanten la mano para pasar la lista. Los que yo vea aquí que tienen la mano no levantada, los pongo como falta, ¿ok? Y voy a comenzar con los que no están presentes, porque acá me sale quiénes están ausentes. Ya hay varios. Entonces voy a proceder con ponerles la falta con los que no están acá. Ujú. Todos levanten la manito, no se cansen, no se cansen. Ujú. Hay varios que han faltado. Vamos a comenzar a pasar más seguido la lista y más de una vez al día, porque justamente en esta etapa del semestre se me van perdiendo. Ujú, ujú. Sí. A ver, levanten la mano, alto, 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 lo más alto que puedan. Ujú. Mm, ujú. Y ya estoy terminando de repasar estos de acá, que no han venido. Varios compañeros que no están presentes. A ver, ¿todos están? Muy bien. Todos están con la manito arriba. Han hecho. Uy, ¿está Sofía Espinosa? ¿Está Sofía Espinosa? Si no, también se queda sin. A la 1, a las 2 y a las 3. Otra que no está presente. Ujú. Rumbo al DPI. Listo. Muchas gracias, chicos. Ya pueden bajar la manito. No se cansen. No se cansen, no se cansen. Esta clase les cuento que va a terminar un poco más rápido de lo normal porque me voy a quedar con un grupo de estudiantes conversando al final, ¿sí? Ya voy a dar la lista de quienes se quedan, o sea, seguro vamos a terminar tipo 12:30 con casi todos y un grupito pequeño se va a quedar a conversar conmigo, ¿sí? Quiero conversar con ellos, ¿ok? Eh, quería... Kimberly, ¿estás por ahí? Sí, Kimberly, ¿estás por profesor, ahí? dígame. ¿Cómo estás? Quería decirles ahora, pero como no están en clase, les puede decir a Dana Reyes y también al compañero Fabricio Reinalte, a ambos que revisen su correo que les escribí. Dana Reyes y Fabricio Reinaldi, ¿no? Reinalte, sí. Ya, Ellos ahorita tuvieron lo... problemas con esto de la nota, ¿te acuerdas que no pudieron, que no me llegó el correo? Entonces les he escrito algo Ah, sobre ello. sí, sí. Ya, please, por favor. Gracias, te pasaste. Muy bien. Ahora vamos a pasar al autor y vamos a iniciar con la corriente neoclásica como tal. No se olviden que lo neoclásico se considera la combinación de lo clásico con el marginalismo. Digamos, lo neoclásico, a ustedes que les encanta todo, en todo poner formulita, entonces van a poner neoclásico es igual a clásico más marginalista. ¿Sí? Neoclásico es igual a clásico más marginalista. Y ya está. Es un poco es la ecuación. Para que piensen también cuando hagan los antecedentes, ¿ah? Para que piensen cómo van a ser los antecedentes. Que he visto varios grupos que han tenido problemas entre los antecedentes y el contexto histórico. ¿Sí? Que no han definido bien algunas cosas. Chicos, Alfred Marshall es el que va a personificar la economía como ciencia, la va a volver ciencia como tal, les cuento. Les cuento que Alfred Marshall estaba elaborando su obra importante cuando Menger, Walras y todos esos autores marginalistas publican sus obras en los 70. Marshall está basado, ¿no? Te sonríe a veces, pero después vas a ver caras serias. Decía, caray, yo estaba yendo por ahí. Y tuvo que retrasar su publicación y su libro más importante sale, la primera, porque tiene como 20 versiones, 20 ediciones, Principios de Economía. Así se llama, Principios de Economía, su libro. Es un libro que por primera vez, ¿sí? Se indica solo economía. Hasta el momento todos decían economía política, economía política. Lo que va a hacer es separar a la economía
y intentar hacer que la economía se acerque más a las ciencias exactas, más como a la biología, la física, ¿cierto? La economía se está volviendo una ciencia como tal. Todavía no lo era como tal, pero estaba muy cercana a la filosofía, ¿no es cierto? Pero ya los marginalistas marcaron el camino poniendo tanta matemática. Marshall es de formación matemático, ¿sí? Y Marshall va a comenzar a darle esa cientificidad. De hecho, en el periodo que Marshall publica, les cuento que se crea la primera asociación de economistas, la Asociación Americana de Estados Unidos, se crean las primeras revistas especializadas, los primeros journals, se crea la London School, ¿no? Economics, se crean, ¿no? Varias escuelas económicas específicas. Muchas veces estaban dentro de ciencias políticas. En el Perú, la Facultad de Ciencias Políticas era la que tenía economía. Era al revés que ahora, ¿no? Acá ahora en UPC la Facultad de Economía tiene la carrera de Ciencias Políticas. Hay una vuelta más bien, un retorno. En esa época, economía era parte de política. Y lo que va a pasar, por ejemplo, en el Perú en los años 20, es que economía ya se separa como carrera sola. La única universidad que había, por ejemplo, en Lima, que era San Marcos, que estaba a la vanguardia en ese momento, ¿no? Y se separa. Es interesante. Entonces hay un proceso de cientificidad de la economía, de ser cada vez una ciencia más exacta. Es más, conceptos como crecimiento, conceptos como conceptos que venían, la elasticidad, por ejemplo, o estático, dinámico, conceptos que son más de la física, se van a adoptar a la economía. Eh, entonces, todos estos procesos, ¿sí? Básicamente lo hace Marshall. Todos los planteamientos de Marshall, chicos, claramente tú los has visto en Intro a la Micro, ¿sí? Y Fundamentos. Marshall, podemos decir tranquilamente que Marshall es el padre de la microeconomía, ¿sí? El padre de la economía como tal, podemos decir que es Adam Smith. El padre de la micro sería Marshall. Profesor, ¿y quién es el padre de la macro en ese sentido? Adivinen quién, John Maynard Keynes. Porque Keynes, cuando le pone la variable del gasto público, ¿no es cierto?, diseña un análisis distinto y los análisis agregados, ¿no? El concepto de demanda agregada, oferta agregada, es de Keynes, es de los keynesianos, ¿sí? Aquí aparecen algunos conceptos, acá aparecen los conceptos de microeconomía como tal, ¿sí? Este es su libro, no más importante. Les cuento que varias versiones están ahí en la biblioteca, de San Isidro, de Monterrico, acá también en San Miguel encuentran las versiones de Principios de Economía de Alfred Marshall. Son varios, ¿sí? Son varios textos, ¿sí? Por ejemplo, él tenía una visión amplia de economía. A pesar de ser de matemáticas, él consideraba que la economía, digamos, es una ciencia social. Y la economía, así como dialoga con la matemática, con la física, también debía dialogar con ¿qué? Con la sociología, ¿no es cierto? Con la historia, ¿sí? Con estos cursos que, digamos, él entiende. Es bien interesante porque uno pensaría que como matemático está súper cerrado en números, pero eso tapa finanzas, ¿no? Marshall. Y nada que ver. Era un tipo que estaba más pegado a las ciencias sociales en general. Por ejemplo, criticaba la economía basada en la teoría del consumo. Esto eran los marginalistas. ¿Qué decían los marginalistas? ¿Se acuerdan, chicos, qué decían los marginalistas? ¿Que dónde estaba el valor de los productos? Exclusivamente dónde estaba el valor de las cosas. ¿Se acuerdan? ¿Quién puede escribir ahí en el chat? ¿Qué dicen los marginalistas del valor? ¿Dónde está el valor? Ajá, en la utilidad. Y exclusivamente en la utilidad. Y exclusivamente en la demanda. ¿Sí? O sea, para los marginalistas estaba el lado de la demanda. La oferta era una adaptación. Marshall va a criticar eso. Marshall le va a dar un mayor peso al lado de la oferta. ¿Sí? Va a revalorizar de alguna manera a Smith y a Ricardo, desde ese lado. ¿Sí? Y miren qué interesante este planteamiento de Marshall. Porque ustedes le han explicado, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es la economía? Es lo primero que le preguntan a alguien que estudia economía. ¿Qué cosa es? Lo que le explican en fundamentos. Pero ¿cuándo le han dicho para qué sirve la economía? ¿Para qué? Y la clásica respuesta del para qué estudias economía es para ayudar a administrar recursos escasos en una sociedad. Ya, pero ¿para qué lo haces? O sea, ¿cuál es el fondo de que tú administres recursos escasos? Es que la gente tenga un mínimo nivel de vida, un bienestar. Cuando Alfred Marshall, ¿sí?, hablaba de erradicar la pobreza, hablaba de que el objetivo de la economía es brindar un mejor bienestar a la población. ¿Sí?
Lo dice el padre de la micro. Que uno pensaría que el padre de la micro solo está interesado en la parte empresarial, ¿no es cierto? Cuestiones de costos. El padre de la microeconomía te está diciendo. El padre, ¿no es cierto? No es solamente de la microeconomía, es el padre del pensamiento neoclásico, ¿sí? El padre del pensamiento liberal y todo lo demás te está diciendo, ¿ok? Que lo más importante de un economista es el bienestar de la población. Súper fuerte, ¿sí? Tiene que ver con su historia de vida. Alfred Marshall, si bien su padre tenía algo de dinero, sus abuelos eran muy pobres. Venía de una familia muy pobre. Eh, Keynes fue el primero que hizo una biografía sobre Marshall, porque Keynes fue estudiante de Marshall. Marshall fue el fundador de la escuela de Cambridge y Keynes fue uno de los prominentes estudiantes de Marshall. Y Keynes hizo una biografía cuando muere Marshall, como en honor a él, y se han descubierto, porque Keynes le preguntaba a Marshall dónde vivió, como, porque estudió, y Marshall siempre dijo que vivía en una zona de Londres muy exclusiva, que nació por ahí. Pero después otros biógrafos de Marshall han terminado descubriendo que él vivía en una zona muy pobre, a los alrededores de Londres, una zona muy difícil. Pasó una infancia muy complicada, su padre era tiránico, quería que estudie para sacerdote, se termina como escapando, estudia en Cambridge, que no era una universidad cara en ese momento, pero gracias al apoyo de un tío, ¿sí? Y parece que siempre negó esa parte. No es una persona que salió, digamos, de recursos, ¿no? Como Keynes, su familia era millonaria. Marshall no, Marshall es interesante. Por ejemplo, Milton Friedman también, el padre del neoclasicismo monetario, digamos, la parte monetaria, él también salió desde abajo, ¿sí? Es interesante que muchos de estos personajes que están ligados a el esfuerzo personal, ¿de dónde salieron? ¿No? O sea, ¿desde dónde salieron? ¿Sí? Tienen esa visión. Muy bien. Otra cosa que quería marcar antes de pasar a nuestro break, ¿sí? Es el método de análisis de Marshall, ¿sí? Esa parte es interesante. Por ejemplo, él intentó fundir, es interesante, el enfoque teórico, el matemático y el histórico, ¿sí? Es decir, el enfoque teórico es que hay principios básicos en la economía. La lógica de la oferta y la demanda, ¿no es cierto? Los rendimientos decrecientes, esto de lo que hablaba David Ricardo, lo defendía Marshall. Ahora, Marshall defendía también de los marginalistas la demostración matemática. Era necesario. La idea de que tú como economista te digas economista y te digas que haces análisis económico es porque usas una matemática profunda. Ese es su lado matemático, pero también lo histórico. Y aquí él no solamente trae a los historicistas, sino también a Adam Smith, que Adam Smith daba muchos ejemplos históricos. Es decir, que la historia te permite hacer esas demostraciones. Y obviamente es alguien que apuntara a la idea de que haya data en el análisis. Data, análisis matemático, ¿no es cierto? Y un fundamento teórico. Esa es la base de la economía reciente. Esa es la base del pensamiento neoclásico. No son contradictorios. Marshall los une. Es más, Marshall se volvió un siendo matemático, gran catedrático ¿de qué? De historia económica. Enseñaba historia económica. Es interesante. En Cambridge. ¿Sí? Él buscaba, por ejemplo, él tenía la idea de que la economía debía ser entendida por todos. Su libro, por eso se hizo tan conocido su libro Principio de Economía, súper sencillo. Súper sencillo. Por ejemplo, en Fundamento de Economía, ustedes tenían como base el libro de Mankiw, ¿no? Principios de Economía. Es un texto súper sencillo de entender. La idea era llegar o sea, difundir la economía de la manera más sencilla. Era el precepto más importante de Marshall. Por eso es que Marshall usaba matemática muy avanzada, pero ¿qué hacía? Te explicaba el principio económico de manera sencilla, con ejemplos concretos, no con A significa que llegó a B y después C, no, con ejemplos de la vida cotidiana, y lo que hacía es que el análisis matemático, las ecuaciones, los gráficos, en sus primeros textos los puso a pie de página. En las ediciones después los puso en anexos. Es decir, tú podías entender la economía sencilla y si querías darle profundidad matemática, boom, te ibas a los anexos y ahí entendías esa profundidad. Eso lo hizo Marshall. Entonces, Marshall, los principios de economía de Marshall lo podía entender cualquier persona que caminaba por la calle, pero también un estudiante de economía, sobre todo en los primeros años. ¿Sí? Entonces le digo que estos elementos fue clave. Y además, él le va a sumar los conceptos de factores de producción. Los inventó conceptualmente,
rudimentariamente Smith, Marshall los va a pulir. Y la idea de tierra, capital y trabajo, ¿sí? Salieron también de Marshall. El concepto de factores de producción, lo que implica los factores de producción, porque como factores, la palabrita nunca la identificó ni Smith ni Ricardo, factores y sus implicancias, es gracias a este señor. ¿Sí? Su aporte, y ahorita vamos a ir viendo, es el análisis entre oferta y la demanda. Esa aspita, ese equilibrio en el precio, ¿quién crees que lo inventó? El primero que habló de ese equilibrio fue ese señor. El primero que habló de la curva de la demanda, la curva de la oferta, ese señor. Este señor está en las bases de la economía. Para algunos, realmente sería el padre de la economía. Pero siempre lo dijo y siempre trabajó con esa humildad. Marshall siempre dijo, padre de la economía, Adam Smith. ¿Sí? Yo intento difundir de manera sencilla la economía. Y bueno, el título con el que se quedó fue el de padre de la micro, ¿no? Así lo conocieron. Muy bien. ¿Preguntas acá, chicos? ¿Todo bien? ¿Dudas? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Muy bien, vamos a nuestro break. Volvemos 10 o 12 y 5, no, un poco más, y retornamos para explicar un poquito más de Marshall algunas cosas. Volvemos.
Bien, chicos, estamos de vuelta, estamos de retorno. Regresamos. ¿Me escuchan? He hecho un nuevo peinado que no entiendo hasta ahora que me han hecho en la cabeza, pero ahí estoy. ¿Ahí? Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, retornamos. Bien, chicos, entonces, estamos hablando un poquito de Marshall y habíamos hablado un poco de su método de análisis. Ahí está Marshall más joven, pero con su bigotazo, ¿no? Característico de esa época. Y además sonriente acá Marshall. ¿Sí? Miren, esta parte es bien interesante, porque Marshall menciona que la economía es súper compleja, ¿no? Dentro de la economía tenemos un montón de sectores, un montón de partes, ¿no es cierto? Como él decía, está compuesto por un montón de secciones o segmentos. La economía es súper compleja para analizarla. Y no solamente es porque está compuesta por varios segmentos, múltiples segmentos, si podemos decir, sino que estos están cambiando en el tiempo. Como no es una ciencia social, va cambiando y cambiando y cambiando y se va modificando. Entonces, la economía es súper compleja. Tratar de entenderla es muy difícil. Por eso él propone el concepto de ceteris paribus. Él decía que, dada la complejidad de la economía, un economista debe centrarse en solo algunas variables. Y para poder analizar solo esas variables, las otras las debe mantener en constantes. De manera que las puede aislar y puede trabajarlas. ¿Sí? Porque pretender que alguien pueda analizar todas las variables posibles es imposible, valga la redundancia. Como sí decían los historicistas, ¿no? En este contexto hay que meter todas las variables posibles. Es imposible, decían los neoclásicos a partir de Marshall. ¿Sí? Él decía que no, pero claro, poco a poco la idea es que vayas agregando otras variables. Por ejemplo, para Marshall, el espíritu de Marshall sería que los estudiantes de economía y también los de ciencia política que hagan temas económicos, por ejemplo, en su tesis de licenciatura vean un tema con algunas variables y en su tesis de maestría veas el mismo tema, pero le agregas otras variables de análisis, le sumas otras variables. Y en el doctorado, eleves el nivel y puedas cerrar con algún segmento, ¿no es cierto? Lo más complejo posible. Y si todos hacen eso, todos podríamos explicar el desempeño de una economía. Pero bueno, el sueño de Marshall está difícil, ¿no? La mayoría de economistas no hace tesis sobre economía. Perdón, no hace posgrado sobre economía. La mayoría de economistas, por ejemplo, en el mercado peruano, la mayoría hace marketing o un MBA, ¿sí? En administración o en gestión pública. Son muy pocos los chicos de economía que hacen maestría en economía, pero espero que de acá se animen a hacerlo. No se olviden que esa rama teórica es súper importante. Aquellos que se dedican a la docencia, sí, pues, hacen economía. Pero si quieres perfeccionar tu lado economista, pues recuerden que tenemos aprovecho para hacer la propaganda, tenemos nuestra maestría en economía aquí en UPC, donde quien les habla también es profesor. Yo cierro la maestría, llevo el último curso, lo llevo junto con el decano. Los dos dictamos el curso de políticas comparadas. Es una especie de mezclas de historia del pensamiento, de historia económica, ¿no es cierto? Políticas públicas, es bien interesante. Aquellos chicos de economía, perdón, de ciencias políticas, que la parte económica los atrae mucho, pueden hacer un máster en economía aquí. Recuerden que tienen algunos descuentos por ser egresados de la misma UPC, para que se queden en casa. ¿Sí? Ajá, Marshall es el primero, ¿no es cierto?, que identifica, ¿ok?, la curva de la demanda, basado en la utilidad marginal decreciente, ¿sí? Que ya lo habían identificado los marginalistas, pero no lo pudieron complementar, ¿sí? La utilidad marginal decreciente, ¿no es cierto?, te empuja a hacer una curva, una pendiente negativa. Ahora, Marshall decía que
digamos, hay algunos tipos de, por ejemplo, él decía que no depende mucho de los gustos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con los gustos. Porque, por ejemplo, si a ti te gusta la música rock, ¿no? Y mientras más consumes, más valor les das, te vas volviendo más, ¿no es cierto? Especializado en ellos, ¿no? Hay gustos específicos que no necesariamente porque le agregas algo, ¿no es cierto? Su utilidad es decreciente. Puede ser más creciente todavía. Pero en general, decía Marshall, en la mayoría de cosas que uno consume, sí. Por ejemplo, hay bienes que son difíciles de dividir, ¿no? Y necesitas agregarle algo más. Por ejemplo, para elaborar un auto, una llanta te da muy poca, o sea, no te da mucho valor, ¿no? Una segunda llanta tampoco te da mucho valor. Una tercera te da igual, pero una cuarta llanta te da más valor, incrementa su utilidad. O sea, hay que tener mucho cuidado con, digamos, la manera como es que entendemos la utilidad. Es mucho más compleja, ¿sí? Los efectos del dinero también, porque el dinero te puede generar, ¿no es cierto?, una utilidad marginal decreciente, sobre todo porque tienes mucho más dinero disponible, ¿sí? Y, por ejemplo, esta ley de la demanda, que ustedes lo tienen trabajado, ¿no es cierto?, que vieron en fundamentos, ¿sí? La ley de la demanda es, recuerden, a medida que cambia el precio, cambia, no la demanda, cambia la cantidad demandada. Cuidado con eso. La relación entre precio y cantidad demandada, y según Marshall, hablaba que el consumidor es racional, ¿no? Él es el que habla del consumidor racional. Que obviamente si te suben el precio vas a demandar, ¿no? Vas a querer comprar menos productos. Si el precio baja, vas a querer comprar más productos, ¿sí? Y eso se explica, ¿no es cierto?, basado en la elección racional del consumidor, ¿sí? El Homo económicos aparecería con Marshall, ¿sí? Algo que después otros autores van a criticar mucho, como Veblen, que es el primer institucionalista. ¿Quién me dice qué es la elasticidad de la demanda? A ver. ¿Quién me dice qué es la elasticidad de la demanda ahí en el chat? Que parece que estoy repasando, pero usted lo debe saber más que yo. ¿Qué es la elasticidad de la demanda? ¿Nadie sabe? Ajá, la sensibilidad, exactamente. ¿Cuánto cambia la cantidad demandada? Sabemos que cambia, pero ¿cuánto cambia? Muy bien. ¿Eso qué es? ¿Eso es intro a la micro o fundamentos, chicos? ¿Dónde vieron eso? ¿Se acuerdan? ¿Intro a la micro o fundamentos? Intro a la micro. Funda, dice Alexandro. Intro a la micro. Bueno, ahorita yo estoy dictando fundamentos y no estamos viendo todavía esto. ¿Sí? Entonces, él habría hecho el análisis de la demanda, pero también, perdón por esta foto, no es Walking Dead, ¿sí? Es Marshall ya bien viejito, ya se nos va el tío, pero Marshall también hace un análisis del lado de la oferta, ¿no? Y Marshall teoriza también la curva positiva de la oferta, ¿sí? Desde el lado del productor. Pero Marshall hace un análisis más interesante en términos del tiempo. ¿Por qué? Porque a veces la oferta no va a la velocidad de la demanda. Por eso él habla del equilibrio parcial en la economía. Y el equilibrio tiende a cambiarse. O sea, por ejemplo, cuando hay un cambio fuerte en la demanda, la oferta no responde a la misma velocidad, porque tiene ciertas características, ¿sí? Y va a depender los precios y de otras cosas, ¿ok? Cuando es sorpresiva, sí. Pero, por ejemplo, hay una demanda, ¿no es cierto?, que cada vez más la gente está panera porque Bad Bunny y Cristiano Ronaldo hicieron ¿no? Una propaganda sobre un pan tal y todo el mundo quiere comprarlo, o pinche gorrito, ¿no es cierto?, y todo lo demás, y todo el mundo quiere poner en su foto en Instagram, ¿no es cierto?, con el modelo que apareció en la televisión o en YouTube. Entonces tú comienzas a comprar. El productor, ¿sí?, lo que va a hacer al inicio, probablemente, evidentemente, alce el precio, pero no va a ser un cambio significativo en su aparato productivo, porque no sabe cuánto va a durar esa moda, ¿sí? Eso es lo que le denomina el periodo de mercado, ¿sí? En el periodo de mercado,
el productor no se mueve tanto ante un alza de la demanda, porque no sabe cuánto va a durar, ¿sí? En el periodo de corto plazo, cuando la demanda se ha incrementado y se mantiene por un tiempo, lo que va a hacer es incrementar los factores productivos variables, básicamente los insumos y la gente. No saben, no sé si saben, deben saberlo, pero por ejemplo, Saga, Ripley y estas tiendas contratan más gente en época navideña. Campaña navideña y contratan gente, ¿sí? Porque saben que hay un aumento de la demanda en esas fechas y necesitan, ¿no es cierto?, incrementar el capital variable para mover su nivel de producción, ¿no? En este caso, distribución sería, ¿sí? Entonces, cuando es de corto plazo, no se mueve tanto la hora de oferta, incrementa probablemente. Ahora, cuando es un periodo de largo plazo, ¿sí? Ya tienes que incrementar ciertos capitales fijos. Los fijos se pueden convertir en variables, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya la demanda está incrementándose, necesitas de repente construir o en la panadería necesitas adquirir un bien de capital, ¿no es cierto? Un nuevo horno o algo para el estilo, porque el procesamiento se está volviendo cada vez más complejo y más demanda y no te alcanza. Y en el periodo de muy largo plazo, tiene que ver con cuando la empresa se comienza a expandir en distintos lugares, ¿sí? Cada negocio se establece o cada tipo de oferta, ¿no es cierto?, se adapta según los segmentos, ¿sí? El tema de comercio normalmente está entre periodo de mercado, periodo de corto plazo, ¿no? Temas de infraestructura, ¿no es cierto? Inmuebles, está en el periodo de largo plazo, de muy largo plazo. Tienes que identificar, pero la oferta responde de manera distinta a la demanda, ¿sí? ¿Por qué? Porque la oferta tiene un proceso. El proceso productivo toma tiempo, ¿sí? Y con eso quiso tecnificar un poco, no sé si se acuerdan, la lógica del fondo de salario de Smith y de Ricardo, ¿no es cierto? Que vuelves a contratar trabajadores para seguir el proceso productivo. Sí, pues eso va a depender específicamente del tipo de demanda que tengas, ¿sí? Pero lo que está intentando hacer Marshall es una lógica, un diálogo entre oferta y demanda. Y podríamos decir que el coronario de Marshall, él dice, para él, la teoría del valor está basado tanto en la oferta como en la demanda, ¿sí? Con esto rompe el esquema, ¿no? Recuerdan, hasta este momento teníamos, los clásicos decían oferta, los marginalistas decían demanda. Ahora Marshall dice, nada, ¿qué la pelea? Los dos son lo mismo. Él tenía su frase muy conocida, ¿sí? Él decía que el valor de un producto o un servicio, ¿no es cierto?, es como una tijera, ¿sí? Donde la oferta y la demanda son necesarias para determinarlo. Son como las dos hojas de una tijera. No puedes quitarlo. No puedes llegar al precio si no tienes las dos hojas. O sea, la demanda tiene una importancia y la oferta también tiene la suya. Y con eso lo que va a hacer es revalorar a los clásicos, que los habían criticado mucho los marginalistas, ¿sí? Y eso claramente lo representa en su gráfico de oferta y la demanda. El primero que establece el equilibrio entre oferta y demanda es Marshall, ¿sí? Y sobre todo la lógica del equilibrio parcial. ¿Qué significa equilibrio parcial? Para Marshall es que cuando la demanda cambia, la oferta se toma su tiempo en ajustarse, ¿sí? Sobre todo, sabemos que también la oferta cambia y la demanda se va a ajustar, pero esos procesos de ajuste que permiten hacer digamos, eh, tender al equilibrio, es lo que denominaba Marshall como equilibrio parcial. Walras hablaba del equilibrio general, que se podía establecer un precio, ¿no es cierto?, determinado. Pero, digamos, Marshall le da un mayor dinamismo. Ustedes en fundamentos debieron haber visto desequilibrio y equilibrio de mercado, ¿sí? Ese equilibrio y desequilibrio de mercado es el equilibrio parcial que plantea Marshall, o que planteó Alfred Marshall. Entonces, no sé si se dan cuenta, pero Marshall está en la base de la economía. Los planteamientos de Marshall están en la base de lo que entendemos como economía. No se puede pensar la economía moderna sin Alfred Marshall. No se puede comprender la economía moderna sin la corriente neoclásica. Y lo que ustedes han llevado en su carrera hasta el momento, en un 80% y todavía no van a seguir, es corriente neoclásica. Y con sus toques de corriente keynesiana y no keynesiana, pero Keynes descafeinado, siempre lo digo, porque el Keynes puro, el Keynes pasado, como dicen, ese Keynes sí quería quemar todo el sistema. Pero Marshall, pero ya los que vinieron después lo suavizaron. Muy bien, chicos, de esto, por favor lean los que no han leído el texto, está súper sencillo, está bien interesante de revisarlo, hay varias cosas donde ustedes pueden profundizar y van a un poco influir, les va a ser más fácil con la clase de ahora. ¿Tienen alguna consulta, chicos?
¿Dudas? ¿Tú ven? ¿Ya murieron? ¿Ya se me durmieron? ¿Ya los perdí? ¿En qué andan? Despiertos, muertos, pensando en cómo voy a probar, cómo le voy a reclamar al profe para el examen final. No se olviden, yo antes era más positivo, pero ahora soy real, ¿no? Si tienes todas tus notas bien feas en un curso, retírate del curso. En verdad ahora sí ya soy más, sobre todo con los casos que veo ahora, hay gente demasiado positiva. Ya cuando lo positivo es bastante irreal, linda con la idiotez, más que con la sabiduría, chicos. Si un curso está sacando 0,4, 0,5, 0,6, o sea, de repente después del parcial vas a sacar todo 18, no te pases, pues. Más bien te va a bajar demasiado el promedio si sigues. Lo que tienes que hacer ahí es retirarte, ¿sí? Que siempre es lo mejor. Bueno, voy a leer, no sé si estarán todos, ojalá que sí, pero les voy a leer con quiénes me voy a quedar hablando y los que no nombre ya se podrían retirar, ¿no? Sí, entonces, los que les voy a pedir que se queden, ¿ok? Un tiempo más, ¿sí? Solo unos minutos, no se preocupen. Se trata de Carla Arroyo, Yuriko Cadenas, María Belén Dupoint, Brian Kisner, Sebastián Obregón, Eduardo Rivas y André Yen. ¿Sí? Nuevamente, Carla Arroyo, Yuriko Cadenas, María Belén Dupoint, Brian Kisner, Sebastián Obregón, Eduardo Rivas y André Yen. Por favor, se quedan unos minutos con los Profesor, demás. ¿Sí? mi compañera Dana no va a poder entrar porque está en una cita médica. De igual manera...